Hola, curiosas y curiosos de la historia. Hoy vamos a ver cómo nuestros antepasados usaban unos materiales tan útiles que curaban enfermedades y actuaban como antivirales. Sí, algo que parece muy pero que muy moderno, ya se usaba en épocas pasadas. Y por ello nos vamos a remontar siglos y milenios. Mola, ¿no? Pero antes, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Decía Sun Tzu en el gran libro El arte de la guerra: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. En 100 batallas nunca saldrás derrotado. Si eres ignorante de tu enemigo pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder son las mismas. Pero si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla. Y visto que a nuestro enemigo, el puto virus, lo conocemos poco, más nos vale trabajar en común para inclinar la balanza en esta lucha desigual. Así que, como la vacuna todavía tardará en llegar, aunque sí que es verdad que estoy seguro de que la tendremos más pronto que tarde, en estos momentos carecemos de medicamentos específicos para tratar el coronavirus. Por lo tanto, se está recurriendo a fármacos o tratamientos ya existentes para otra clase de infecciones víricas. Hoy en día ningún medicamento se puede comercializar sin los diferentes estudios que avalen su eficacia y sin la aprobación del organismo correspondiente, pero en muchas ocasiones los estudios solo han confirmado algo que en la antigüedad ya sabían. Es verdad que ellos no sabrían explicar el por qué o el cómo, pero sí sabían para qué, como es el caso de la plata para conservar y esterilizar el agua. Los primeros trabajos publicados sobre el uso de la plata para tratar las heridas datan del siglo XVII, y durante el siglo XIX se desarrollaron tratamientos con sales de plata por sus propiedades antimicrobianas, e incluso a finales de siglo se comenzó a utilizar el hilo de plata por los cirujanos para prevenir las posibles infecciones posoperatorias. Otro ejemplo en este mismo siglo lo tenemos en la colonización del Far West por el hombre blanco. En ese momento, el desconocimiento de la orografía y de lugares donde abastecerse de agua daban especial importancia al traslado de grandes cantidades de esta y sobre todo a su conservación. Y el método de conservación no era otro que echar una moneda de plata en el agua. Pues ojo, que en el siglo V a.C., como decía al principio, no sabían explicar cómo ni por qué, pero según nos cuenta Heródoto, Ciro II de Persia siempre llevaba consigo grandes vasijas de plata para transportar el agua en sus múltiples expediciones de conquista. Hoy en día sabemos que la plata es un agente antimicrobiano de amplio espectro, cuya eficacia ha sido ampliamente probada frente a los microorganismos más dañinos que aparecen en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el E. coli, la legionela, las pseudomonas o la salmonela, entre otros. Además que es insípido, inodoro, no es tóxico y sirve para tratar más de 600 enfermedades virales y bacterianas como parásitos, herpes, cándidas, etc. Eso sí, la plata solamente tiene un problema, que no funciona como superficie antimicrobiana cuando está seca, ya que reacciona a la humedad liberando iones de plata que actúan frente a las bacterias. Y aquí llega el producto estrella: el cobre. Por ejemplo, los antiguos egipcios usaban cobre para esterilizar el agua potable, curar dolores de cabeza y ayudar con las afecciones de la piel. Y los soldados utilizaban las limaduras de sus espadas de bronce, aleación de bronce y estaño, para evitar las infecciones de las heridas. Hipócrates, uno de los primeros referentes de la medicina, recomendaba el cobre como tratamiento para diversas enfermedades. De manera similar, en la India y el Lejano Oriente, el cobre se usaba para tratar afecciones de la piel y enfermedades pulmonares. Y por si fuera poco, también conocían sus propiedades en la antigua civilización azteca, donde trataban el dolor de garganta y las infecciones respiratorias con una especie de infusiones de cobre. En Roma, los médicos recomendaron el uso del cobre para limpiar el cuerpo de toxinas
curar úlceras bucales e incluso enfermedades venéreas. Y durante la epidemia de cólera del siglo XIX en París, los médicos se quedaron perplejos ante la aparente inmunidad de los trabajadores del cobre. También el mundo del vino ha sabido sacar provecho a esta panacea antimicrobiana, ya que se utiliza el sulfato de cobre para prevenir la aparición de hongos, una de las grandes amenazas que puede arruinar una cosecha. En 1882, Pierre-Marie Alexis Millardet, un profesor de botánica en Burdeos, observó en una viña afectada por mildiu que la mayoría de las viñas habían perdido sus hojas. Sí, casi todas menos las filas más cercanas a la carretera, que se habían impregnado con una pasta de sulfato de cobre y agua. Y bueno, Millardet comenzó a hacer mezclas con sulfato de cobre, cal y agua, y en 1885 elaboró el Buis bordelais, o caldo bordelés, uno de los primeros fungicidas de la historia. Y una prueba más que, con la información que tenemos en estos momentos, todos sabemos, es que la superficie en la que menos tiempo sobrevive el bicho es sobre nuestro querido cobre. El cobre comenzó a ser frecuente desde la Revolución Industrial, y lo fue como materia prima de objetos, accesorios o instalaciones. Y aunque hoy día sostiene nuestra civilización, tanto la electricidad, el abastecimiento de agua, los transportes y las telecomunicaciones dependen de este material conductor, a lo largo del siglo XX sí que es verdad que su uso se fue sustituyendo por otros materiales más elegantes y sobre todo más baratos, como puede ser el plástico, el vidrio templado, el aluminio o el acero inoxidable. Y estudios recientes puestos a prueba en entornos sanitarios han demostrado que con la misma limpieza y hábitos de siempre, con superficies y materiales de cobre o aleaciones, se producen una reducción de hasta el 90% de las bacterias en las superficies. Y este mismo trabajo llevado a las unidades de cuidados intensivos mostró una reducción del 58% de las infecciones en los pacientes. Así que se puede concluir que el cobre, que además con el paso del tiempo no disminuye sus propiedades, no solo puede curar varias enfermedades, sino que también ayuda a prevenirlas. Como dice Bill Kibble, director de la Unidad de Salud Ambiental de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Southampton, es hora de recuperar el cobre en los espacios públicos y en los hospitales en particular. Y ante un futuro inevitable de pandemias mundiales, deberíamos usar cobre en la atención médica, el transporte público e incluso en nuestros hogares. Y aunque es demasiado tarde para detener el COVID-19, no lo es para pensar en la próxima pandemia. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué pensáis de todo esto que os digo? ¿Qué os parece el cobre? Podéis dejar vuestras opiniones aquí abajo. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, tienes que mirar este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues yo qué sé, no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.